La visita, sí, ya se empezó a grabar con normalidad. Ya, perfecto, hasta luego. Muchas gracias, Gavisita. Gracias. Eso. Que la compañera me está ayudando con el tema de la agenda del Zoom. Sí. A ver, perfecto. Estamos en la grabación. Muy bien. Listo. Listo. Ahora solo para temas técnicos. Grabación. Muy bien. Ya. Listo, Mido. Bueno, como le iba explicando, el contexto gira alrededor de las prácticas preprofesionales que usted realizó dentro del consultorio jurídico. Le quería consultar, Mido, ¿en qué año usted realizó sus prácticas? ¿En qué año? Estamos hablando en el 2012, Ujú. haya sido 2012, 2011. Dos. 2012 o 2000, no recuerdo exactamente, 2012, 2013 por ahí. Buenísimo. Mi doc, ¿qué le parece si empezamos primero que usted me cuente un poco su trayectoria profesional? Bueno, usted obviamente es abogado, quizás se ha seguido preparando un poco de su currículo. ¿Será posible? Claro. Bueno, mi estimada Karina, Jimmy Osvaldo Bustamante Rojas, pues se graduó en la parte de su secundaria en el Colegio La Dolorosa. Posteriormente cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Loja, el cual obtuvo el título tanto de licenciado en jurisprudencia, posterior a abogado de la República del Ecuador dentro de los tribunales acreditado dentro del foro de abogados, como también del Colegio de Abogados de Loja. Jimmy Bustamante posterior siguió su preparación académica, obtuvo el título, digámoslo así, de mediador, negociador y conciliador. Esto lo realizó durante toda su vida, pues, ya que se encuentra ejerciendo lo que es la abogacía, ¿no? Posterior a eso, Jimmy Osvaldo Bustamante realizó lo que es la titulación de cuarto nivel, como es la maestría en Derecho Constitucional, la cual pues la obtuvo en la Universidad de UTEC de Guayaquil. Ahora, durante todo ese tiempo y toda esa trayectoria de estudios, pues Jimmy Bustamante fue un profesional dedicado a lo que es el litigio, a lo que es las causas como profesional particular en el libre ejercicio. Posterior a ello, pues en el año 2024, Jimmy Bustamante pasó a formar parte de lo que es el municipio de Loja, siendo el jurídico de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Control Público. Realizaba acciones también para la Dirección Estratégica del Cuerpo de Agentes de Control, para lo que es el Consejo de Seguridad Ciudadana y la Jefatura de Control del Cuerpo de Agentes de Control. En el año 2025, Jimmy Bustamante pasó a formar parte de la comisaría de Ornato como secretario jurídico hasta el momento que se encuentra narrando esta breve síntesis de la trayectoria profesional. Se encuentra en el municipio de Loja prestando el servicio como secretario jurídico de la comisaría de Ornato. Esto, en resumen, la vida, digámoslo así, de carácter profesional que ha mantenido Jimmy Bustamante. Muy bien, muy bien. La verdad, un currículo muy bonito y se ve que tiene una trayectoria muy grande en la parte profesional y en la parte laboral también. Mi estimado Jimmy, bueno, le comento, esta entrevista antecede debido a que estamos realizando un proyecto de vinculación aquí en la Universidad Nacional de Loja. Conjuntamente con el Departamento de Vinculación con la Sociedad, igualmente se está trabajando con el ingeniero Hernán Torres. No sé si tal vez ha escuchado el nombrecito del Inge Hernán Torres. Ya, él es actualmente el coordinador de vinculación con la sociedad de la Universidad Nacional de Loja. Este es un proyecto en la cual nosotros estamos analizando esos proyectos extensionistas, digámoslo así, que tienen
éxito, digamos, dentro de la sociedad y que la universidad también brinda precisamente a la comunidad. Y si bien es cierto, el consultorio jurídico, a través de sus servicios jurídicos, pues obviamente ayuda a diferentes comunidades y sobre todo a esos sectores más vulnerables. Entonces, entiendo que usted realizó sus prácticas preprofesionales entre el año 2011 y 2012. Entonces, a través de ese tiempo que usted ha estado realizando sus prácticas preprofesionales, va a partir las preguntas. Entonces, como primer interrogante, le tengo mi estimado Jimmy, ¿qué significó para usted realizar sus prácticas preprofesionales en el consultorio jurídico? Bueno, primeramente el consultorio jurídico abrió bastantes aspectos en la vida profesional de este profesional, agradeciendo a la Universidad Nacional de Loja por la oportunidad que dio a Jimmy Bustamante crecer como persona y como profesional. Si bien es cierto, la universidad dio el carácter de titulación para esta persona y poder ejercer, pero también brindó vivencias, las cuales pues hicieron crecer a esta persona en nombre de Jimmy Bustamante, ¿no? El aprendizaje continuo que se dio en cuanto a las prácticas profesionales en el consultorio era a diario, era adentrarnos directamente a lo que es la vida profesional. Esto llenó mucho de experiencia a esta persona para que pueda ejercer en lo posterior en la vida particular ya. Karinita, no le escucho porque está apagado el micrófono. Ay, disculpe, ahora sí. Bueno, una vez que usted estaba realizando sus prácticas y justamente todo lo que usted me comenta, ¿qué capacidades o qué habilidades usted adquirió a partir de la realización de estas prácticas preprofesionales dentro de este proyecto extensionista con el consultorio jurídico? Yo creo que analizando todo en contexto, ¿no? La que sería un poco más a fondo, o sea, la fortaleza que se ganaría es el acercamiento con la ciudadanía, estar cerca con la sociedad y ver nacer cada uno de los problemas y cuál es la posible solución. ¿Cómo lo hacemos? El servicio a la gente que da el consultorio gratuito es muy, muy importante, ya que se van de vivencias personales, de costumbres que se han dado, a transformarse en acciones legales que a lo posterior, pues un profesional de este consultorio lo va a manejar, ¿no? Ejemplo, existía una situación de tránsito, persona que no tenía dinero, pues accedía a un asesoramiento de carácter gratuito y posterior a una defensa de carácter gratuita, ¿no? No por el hecho económico, sino por el hecho de vivencia profesional, ¿no? Y formación profesional. Esto pues ayudó mucho al contacto con la gente, a ver nacer cada una de las situaciones que se enmarcaban ya dentro del ámbito legal en ese entonces, con esas normas que se daban, pues luego pues hay transformación de norma, aprendizaje continuo, nuevamente auto educarse y esas enseñanzas que nacen desde ese consultorio son importantes. ¿Por qué? Porque es el contacto mismo con los problemas en sí, lo que existe o lo que se transforma a lo posterior en la vida cotidiana cuando uno pues ya está en el libre ejercicio. Buenísimo. Justamente, mi estimado Jimmy, el día de ayer tuvimos una entrevista con el doctor Hidrobo. Fíjese que él ha sido, bueno, como secretario, bueno, tiene una trayectoria laboral larga dentro del consultorio jurídico, pero justamente nos comentaba que en el consultorio jurídico aproximadamente 38 años ha laborado ahí y nos comentaba que aparte que el consultorio jurídico no solo se centraba, digamos, en que quizás esperar a los usuarios, sino también que se abría, estaba como que se extendía a través de brigadas. Entonces, mi pregunta va, quizás usted tuvo la oportunidad de participar en alguna actividad comunitaria cuando usted estaba realizando sus prácticas preprofesionales con los usuarios.
Claro, hubieron muchas oportunidades que brindó el consultorio jurídico bajo los proyectos y el esquema de organigrama que tenía. En ese entonces recuerdo pues los talleres de formación continua que se daba en el aspecto de que nosotros éramos unos estudiantes aún y que manteníamos los últimos ciclos ya de universidad. La educación que nosotros recibíamos se transformaban en talleres para la ciudadanía, los cuales se hacían de conocimiento. Ahora, bueno, en ese entonces pues me tocó realizar un taller, recuerdo yo, y se me viene a la mente un taller que se realizó por parte de este profesional, ahora profesional, al ejército ecuatoriano en cuanto a las garantías básicas del debido proceso en la norma constitucional. Imagínense en ese entonces, pues un estudiante brindar la capacitación a profesionales del ejército era ya un logro, ¿no? Para nosotros era magnífico, era bastante gratificante poder ya ser escuchados por parte de este cuerpo de seguridad, como lo llama, sería el ejército ecuatoriano, y ese es el aspecto profesional, ¿no? Que ya teníamos el contacto con estas personas. Entonces ya nacía la excelencia, ya nacía las consultas, la situación de el desenvolvimiento en sí de cada profesional que luego, como vuelvo y ratifico, se transforma al libre ejercicio a la realidad. Esto pues nos lleva a una formación profesional más continua y ya nos da la viabilidad para el vivir diario de un profesional. Mm, muy interesante, la verdad, fíjese. Cómo la universidad, y yo siempre digo, y justamente hablábamos con el Inge Hernán, cómo la Universidad Nacional de Loja con el tiempo ha ido avanzando, ¿no? Y también cómo estos proyectos extensionistas no solo llegan a la comunidad, sino a los mismos estudiantes. Y justamente el doctor Tito Suárez, no sé si lo ubica, justamente el doctor Tito Suárez, tuve una entrevista con él y me decía, es que el consultorio jurídico permitía a los estudiantes, quizás en las aulas es todo teórico, pero en el consultorio jurídico ya iba la práctica, me decía él. Entonces, digo, bueno, está muy interesante esto, ¿no? Lo que brinda el consultorio jurídico y precisamente por eso las entrevistas son a directores, a ex estudiantes que realizaron sus prácticas y también a los usuarios o beneficiarios que pues tuvieron sus beneficios en cuanto a los servicios jurídicos. Y es muy interesante escuchar todas estas experiencias y vivencias que se ha vivido pues dentro de este proyecto extensionista. Mi estimado Jimmy, ¿cómo influyó la atención a personas vulnerables en su formación humana? ¿Cómo No solo influye viéndolo desde la parte profesional, ¿no? Porque el también crecimiento? es formación Correcto. humana. El Ujú. crecimiento profesional. El crecimiento profesional tiene algunas aristas. Influye en ser más persona. Recordemos que un profesional no es más profesional, sino es más persona siendo profesional. Algunos son o quieren ser más profesionales sin ser personas, lo cual es imposible. Entre más se ostente dentro del ámbito del conocimiento, que es muy amplio en el campo del derecho, uno tiene más variedad y se le abre el abanico de posibilidades tomando en consideración el conocimiento tan amplio que puede mantener ámbito penal, ámbito civil, ámbito familiar, ámbito laboral, ámbito de entidades de seguridad complementaria, que son muchas aristas y como le digo, nos abre un ámbito tan amplio de posibilidades y el contacto con la gente, ver cómo la gente ve a un profesional, en el caso particular, que lo ve como el parte de la solución de su problema. Esto nos llena de un reconocimiento propio como persona, como profesional, en el contexto de haberse preparado para llegar a ese punto y llegar a una solución de ese conflicto, de ese tema, ¿no?
Entonces, el compromiso en sí, el compromiso de un profesional es conllevar en cada una de las etapas del procedimiento según las creencias que le enseñaron, que le facultaron directamente dentro de su enseñanza, ¿no? Yo tuve docentes sumamente excelentes a los cuales admiro hasta el momento. Admiraba también algunos que ya pues ya no están en esta vida, ¿no? Ya pasaron a gozar de, de una paz interna. Pero tanto nacieron en uno como profesional que llevaron a este profesional a ser más profesional. Ujú, ¿En qué sentido? En ser más persona, en escuchar. A veces no todo bueno dentro del aprendizaje que yo mantuve, no todo a veces es lo económico, sino a veces es ayudar a esas personas y eso es lo que nació o la semilla que sembró el consultorio, el consultorio de la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo recuerdo brevemente unas palabras del doctor Leonardo Valdivieso, que también estuvo en un tiempo pues como abogado del consultorio gratuito de la Universidad Nacional de Loja y decía, a veces escuchar es más gratificante que discutir y a ujú, veces discutir es menos gratificante que escuchar. Y cuando decía, bueno, cuando vienen con problemas, las personas vienen con problemas hacia nosotros como docentes, hacia nosotros como abogados, como profesionales, decía, y yo era mi duda, era el contexto de esa posición, ¿no? De un profesional que se hace profesional por el hecho de tener un ingreso económico y el otro contexto profesional o se va a los primeros módulos de la Universidad Nacional y les dice, bueno, ¿por qué te quieres ser abogado? ¿Por qué quieres ser médico? ¿Por qué quieres ser ingeniero? El abogado le va a responder, yo quiero una sociedad más justa, quiero aprender para poder defender los derechos de las personas, el ambientalista para defender derechos de los animales, el doctor para salvar vidas. A veces durante todo ese trayecto de la vida no tenemos que perder lo que es nuestra finalidad o el fin para el cual nosotros crecimos como profesionales. mm, Entonces, yo recuerdo vagamente que decía, si Jesús por predicar no cobró, ¿por qué yo tendría que hacerlo únicamente por asesorar? Entonces se me caló tan pensamiento y decir, bueno, sí, por eso dentro, bueno, de la oficina particular que se maneja todavía, aún por parte de mis compañeros, las consultas brevemente no son cobradas, sino ya directamente he entrado en un proceso, ya se pactan horarios, pero esa es la semilla que se siembra por parte del consultorio gratuito de la universidad en ser mejores profesionales, en decir, bueno, mi conocimiento puede servirle a una persona para ejercer su derecho. Porque a veces decimos, bueno, a veces conocemos el problema, tenemos una posible solución, pero muchas de las veces como ya somos profesionales decimos, si no hay el signo de dólares de por medio, no busco la solución teniéndola en las manos. Entonces, ese es el crecimiento como persona. Estas situaciones se crearon, como vuelvo y repito, nacieron desde la semilla que sembró ese consultorio. Tal vez algo modesto en ese entonces cuando yo me encontraba. Ahora veo que es algo más majestuoso, ¿cómo decirle? Más organizado, elaborado, ¿no? Antes teníamos, qué sé yo, un escritorio para 5 o 6 estudiantes, pero nosotros, entre nosotros nos ayudábamos, porque el conocimiento del uno le valía a los 4 restantes y todos aprendíamos.
cuando llegaba el docente tutor de parte del consultorio y había una equivocación por X persona, no importaba quién se equivocaba, sino importaba el aprendizaje que teníamos. Recuerdo vagamente, nuevamente y haciendo remembranzas de lo que fue el consultorio gratuito, que en ese entonces un compañero pues se equivocó en un escrito y en vez de ponerlo como escrito, que ahora pues ahora ya uno entiende, ¿no? En vez de ponerlo como escrito, lo ponía como carta oficio para un juzgado, para un juez. Entonces, bueno, uno dice, imagínense esas situaciones y ahora ya no es así. Ahora ya la tecnología y todo ya va creciendo, ¿no? Pero en ese entonces, o sea, esa equivocación tal vez de X compañero que, que también es profesional, aprendimos todos, ¿no? Mm, Fíjese. Bueno, Fue no, el aprendizaje los errores se malos. aprenden, ¿no? Así mismo. Qué bonita Claro. experiencia. Quizás, mi estimado Jimmy, usted recuerde una experiencia así que le marcó en su formación profesional, quizás cuando atendieron a algún usuario, ¿no? Y usted estaba ahí como estudiante, quizás observando esa situación y le marcó una experiencia a usted, porque, a ver, el doctor Tito nos comentaba tantas experiencias, nos dice, nos llegaba unos casos, dice, casos que nos llegaba al corazón, contaba, pues nos comentaba el doctor Tito, el doctor Hidrobo, dice, bueno, la mayoría es por juicio de alimento, pero también por violencia familiar. Entonces me quedaba así, o por, bueno, por violación a, a las niñas, me comentaba y decía, wow, este tipo de casos, ¿no? Pero bueno, como dicen en esta vida, hay de todo, ¿no? Y me comentaba el doctor Titi, digo, bueno, voy a consultarle a usted si quizás tiene a una experiencia o un caso así que lo marcó cuando usted era estudiante en el consultorio jurídico. Bueno, en ese entonces hubo bastantes experiencias, ¿no? Ujú. Le contaré el decreto 813 de ese entonces, que se dio el despido masivo de un montón de funcionarios, si usted no mal recuerda. Sí, tenemos una afinidad con el doctor Tito, soy muy allegado a él profesionalmente. Nos hemos enfrentado en la vida cotidiana, en la vida jurídica, en un juzgado, de pasar de ser el profesor a pasar de ser el colega y decir, bueno, ahora nos enfrentamos al mismo nivel, ¿no? Colegas. Como colegas, correcto. Entonces, todas estas situaciones llegan a Mm, en decir las personas que me enseñaron, porque yo tuve muy buenos docentes y lo reconozco, la Universidad Nacional de Loja, en cuanto al ámbito jurídico, de la excelencia académica que se mantenía en ese entonces, pues era de un nivel sumamente alto. En la mm, actualidad no puedo yo certificar nada, por lo cual no estoy estudiando, estoy como profesional, pero en ese entonces yo certifico las enseñanzas del doctor Gabriel Paz, fiscal provincial, del doctor Leonardo Valdivieso en calidad de civilista, del doctor Mogrovejo, administrativo, del doctor León en la parte administrativa, o sea, de la doctora Gabriela. Son docentes que uno, claro, cuando uno empieza, no piensa que no tienen mucho conocimiento, pero ya cuando van haciendo la situación entre la vida cotidiana del estudiante, uno dice que entonces, pues nosotros tuvimos muchas vivencias en el consultorio mismo, defensas. Tengo una vivencia que es clarísima, pero no quisiera toparla mejor por el hecho mismo de que, más que todo, fue una situación que se prestó del momento, ¿no? Se ujú, prestó del momento. Una persona llega con necesidad, la situación era muy grave, ya estaba en ese entonces el Ministerio de Trabajo que es actualmente, que la acompañe, no, entonces no había el abogado, todos los abogados salieron, estábamos únicamente los estudiantes, los pasantes, decirlo así.
Y yo recuerdo pues un compañero que fue el que estaba un poco mejor vestido, decirlo así, un poco mejor vestido. Le pusimos un saco y bueno, vamos al Ministerio de Relaciones Laborales para que te sientes ahí como abogado y defiendas, ¿no? O sea, en ese entonces, o sea, no, imagínense, no lo pensamos, no, o no se pensó, o no hubo un pensamiento de tal vez decir qué es lo que podría pasar si dicen, bueno, usted no es profesional, ¿no? Sino que el pensamiento fue de ayuda, de ayudarle a la persona en ese momento. Y así pasó, nos fuimos mis tres compañeros, juntamente, como le digo, con un compañero adicional que le pusimos, que siempre lo tenía colgado del doctor Tito, que siempre por lo general pasaba ahí, ¿no? Y le pusimos el saco y nos fuimos al Ministerio de Relaciones Laborales a defender. Esa es una vivencia que, bueno, él me la hizo contar, siempre la manteníamos en secreto nosotros, pues sí. Fue algo bonito, ¿no? Fue algo bonito, interesante más que todo. La verdad, muy interesante, fíjese. Uno de estudiante hace tantas cosas y la verdad esto nos sirve mismo para crecer profesionalmente y estas vivencias uno se las lleva, son experiencias. Qué bonito, la verdad. Mi estimado Jimmy, le quería consultar. ¿Usted considera que el consultorio jurídico contribuye al desarrollo humano local ahora ya como profesional? Quizás usted lo ve desde esa perspectiva, como perspectiva quizás de lo profesional. ¿Considera que el consultorio jurídico contribuye a través de sus servicios jurídicos al desarrollo humano local de estos grupos, de las personas, de quizás de los gremios que se acercan al consultorio jurídico? Como repito, en ese entonces, pues en ese entonces nosotros tratábamos de dar lo mejor de nosotros como personas que ya estábamos por profesionalizarnos, ¿no? Y eso era lo importante, ser el mejor de los que ya estábamos ahí. En la vida cotidiana, nosotros ya en el libre ejercicio, ser el mejor de la ciudad y decir, bueno, hay un doctor que tiene renombre, pero yo voy a ser mejor que él. X abogado, Y abogado, y así, ¿no? Ahora, qué importante es la, el aporte que lleva el consultorio jurídico. Ver personas que no ostentan el activo económico para cancelar un honorario y a veces verse perdidas en un proceso, porque eso se transforma, no tener dinero se transforma en injusticia, algo que no tendría que ser así, más bien tendría que ser no tener dinero, tener la oportunidad para que alguien pueda realizar acciones en mi favor para terminar con la vulneración a un derecho que yo tengo. Entonces, eso es lo que es este despacho jurídico gratuito. La Universidad Nacional de Loja, creo, enfocada en el ámbito social, ha realizado este proyecto que tal vez nació de un pensamiento micro y se lo hizo con situaciones pequeñas como un juicio de alimentos, defender una mamá. Imagínense solo la magnitud de un problema de una persona que no tiene para conllevar el diario de su hijo pedir alimentos a una persona que sí lo tiene, independientemente de sea hombre o mujer, que sí lo tiene, pero no tenga esta persona para llevarle al abogado para que tramite. Cuando yo estuve en el colegio, recuerdo muy bien en ese entonces, yo me hice profesional en el ámbito del derecho porque ya hubo una semilla, como vuelvo y repito, una semilla sembrada en mí en ese entonces, cuando yo ya estaba en el colegio. Esa semilla se plantó por parte de un profesional, un abogado de renombre acá en Loja, del cual pues dijo, si no me trae el dinero le voy a síntesis, o sea, voy a hacer una síntesis de lo que dijo para no utilizar las mismas palabras.
Ujú. Dice, si no me trae el dinero de honorario, yo no me voy a menear o yo no voy a sacar el proceso adelante. Entonces, esto en la persona que ya tiene un conflicto, que ya tiene un problema, ¿qué significa? Sumar otro problema más, del cual a lo posterior, pues algunas personas o se dejan vencer por la vulneración de ese derecho y ya no lo reclaman. En el caso, por ejemplo, específico, el vecino se introdujo un cierto metraje en el terreno, afectó un derecho de propiedad, perfecto. ¿Cuál sería ese problema? Pero tenemos una solución, pero no la podemos ejecutar a veces únicamente por falta del factor económico. Ujú. Esa situación conlleva una vulneración de derecho. Pero ya tengo o ostento un problema. ¿Ese problema tiene una solución? Sí tiene una solución, pero muchas de las veces lo dejamos al problema porque no tenemos el factor económico. Al no tener el factor económico, entra lo que es el profesional de oficio, como lo llaman en otros estados, profesionales de oficio. Acá, pues, consultorios gratuitos. Profesionales excelentes, de calidad. Yo he tenido la oportunidad de litigar con algunos profesionales, tanto de la Defensoría Pública como también de parte de la universidad, del despacho gratuito de la Universidad Nacional de Loja, excelentes profesionales, sin duda alguna, que hemos tenido controversias en el ámbito de opinión legal, pero que nunca la amistad pues se ve corroída por esa situación. Ujú. Esa es la posición que se mantiene. Sí, muy bien, estimado Jimmy. Sí, justamente en todas esas entrevistas, porque ya he tenido algunas, mencionaban diferentes aportes, ¿no? Cómo el consultorio jurídico aporta al desarrollo humano de las personas. Justamente nos comentaban diferentes casos que a partir de la ayuda o de la intervención del consultorio jurídico, estos usuarios quizás se volvieron o tuvieron más autoestima, quizás reconocieron sus derechos, se empoderaron de sí mismo. Entonces, todo esto, yo pienso que el consultorio jurídico al final termina dando ese impacto social que precisamente busca el consultorio jurídico o la misión de ese consultorio. Sí, mi estimado Jimmy, muchas gracias por esta experiencia, por estas experiencias que me comenta. Quisiera quizás que me mencione qué huella, alguna huella por ahí muy importante, qué huella le dejó el consultorio jurídico. Al final, ¿qué huella cree usted que le dejó? Bueno, en sí, o sea, en sí el crecimiento profesional, eso Bien. es indudable, ¿no? Wellness en sí, o sea, decirlo de manera positiva, el encontrarse ya directamente antes de ser profesional con profesionales de alta calidad y ver cuál es su forma, cuál es su misión, su visión dentro de la sociedad, también deja huella en un estudiante. En ese entonces, pues como vuelvo y repito, había la situación de los archivos universitarios, archivos jurídicos que no los manteníamos pues en perfectas condiciones, porque lastimosamente, como lo vuelvo y repito, era sumamente reducido nuestro espacio. Como vuelvo y repito, un escritorio era como para diez estudiantes. De hecho, no hay Eh, evidencias en el consultorio jurídico, porque yo he claro, ido personalmente al consultorio jurídico a buscar archivos para encontrar un poco la evolución, el tema de casos. Yo sé que es un poco confidencial, digamos, pero realmente yo entré con una autorización previa, pero no hay evidencias. Y justamente me decía claro. Liliana, ese es el objetivo, no dejar evidencias. Claro, justamente ese sería uno de las situaciones o la falencia que se mantiene dentro Sí, de esta dependencia universitaria. Imagínense no tener los archivos ni siquiera de los estudiantes que pasan, fíjese. no tener un inventario, ¿no? De las problemáticas que se pudieron haber generado, que pueden o pudieron haber impactado a futuro, porque también recordemos que
de la Universidad Nacional de Loja nació la vulneración de un derecho para todos los lojanos, que se propuso por parte de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja con la veniencia de docentes y abogados de este consultorio gratuito, quien declararon un derecho en ese entonces por la situación de fotomultas, por la situación de vulneración de derechos de trabajadores, de estudiantes, por la situación de transporte. Hay un montón de argumentos y si nos ponemos a investigar, de cuáles fueron las luchas que se mantuvo como estudiantes y el aporte significativo de cada uno de los docentes que estuvieron en ese entonces. Ujú. Esa situación no está documentada, si bien es cierto, lastimosamente no está documentada. Qué bueno, qué bueno y felicito por esta noble causa de querer viabilizar la documentación en específico de las personas que pasamos por este consultorio. Y un saludo fraterno tanto para cada uno de los docentes y también para los abogados que se encuentran, el doctor Tito, un saludo fraterno para el doctor Nicolai, también ingeniero, para él como rector de la Universidad Nacional de Loja. Un abrazo fraterno para esta alma mater tan bonita, esta universidad que siempre cuando cruzamos por ahí, siempre recordamos. Ay, sí, Recordamos vivencias, tanto en lo positivo, en lo negativo, todo. recordamos el amor al verde, al rojo, a ese sello tan especial, a decir soy de la UNL, porque para nosotros era pues, o es, mejor dicho, Orgullo. es un orgullo, es un elogio que nos digan de qué universidad viene y uno decir de la Universidad Nacional de Loja, perfecto, usted, un excelente profesional. Ese valor que lo adquirieron todos los profesionales que han cursado por esta universidad. Sí, No desmerezco las universidades que se encuentran acá en la ciudad de Loja, pero yo hablo como testimonio personal por mi universidad, por lo que todavía formo parte. Porque si bien es cierto, aunque ya estamos en la vida profesional, pues la universidad forma parte de uno, así como, no, como recordar la vivencia de cada paso que se dio dentro del primer módulo hasta el día que fuimos puestos la capa, el birrete y nos dijeron, usted es un profesional de la Universidad Nacional de Loja. qué lindo, qué lindo. Fíjese, ¿verdad es? Y de hecho, justamente esto que usted comenta coincide con el resto de entrevistas que se realizó, ¿no? Porque la mayoría termina diciendo, yo le tengo un cariño inmenso a la Universidad Nacional de Loja. Yo escucho a la Universidad Nacional de Loja y la defiendo. Es mi universidad y literal es así, ¿no? Ese cariño por todas esas experiencias y como usted dice, como en todo en la vida hay momentos positivos, momentos negativos, pero justamente estas experiencias, estas vivencias nos permiten quizás crecer profesionalmente, personalmente, en la parte laboral y también en cierta parte, en la parte, digamos, espiritual, ¿no? Mi estimado Jimmy, algo que se me estaba olvidando de preguntarle, ¿usted cuando realizó sus prácticas preprofesionales ya era egresado o aún era estudiante? O sea, egresado o ya aún era estudiante de algún ciclo, sexto, séptimo. No, yo ya me encontraba como egresado en Ah, ese ok. entonces. En ese entonces lo que pasa es que, bueno, a mí me encantaba o me encantó tanto que yo seguí como decirle, no quería salir porque ya se cumplían las prácticas profesionales, nos daban la certificación de cumplimiento y ya puede, usted ya está listo, vaya, retírese nomás. Pero yo no quería salir, ¿por qué? Porque yo tenía una afinidad con la situación de la parte legal en cuanto al consultorio jurídico, debido a que en mi familia, aparte de ser el único profesional que se mantenía en ese entonces, pues yo era el único profesional en el área de derecho Ujú, como abogado, porque era el primer profesional dentro de la familia, tanto papá, mamá. Entonces, no tenía, y esa era una deficiencia en lo personal,
porque yo no tenía como tenían algunos compañeros que ya tenían el tío que era abogado, la madrina, el sobrino, el primo, el qué sé yo, el abuelo de tal, que ya eran profesionales, que ya tenían sus despachos jurídicos, que ya tenían esa vida, ¿no? Yo no tenía, no ostentaba, yo nací de cero. Entonces, ¿cuál era mi familia profesional? Era el consultorio jurídico, Ay, qué porque bonito. era ellos, eran ellos el tío, el sobrino, el primo, los que tenían el despacho jurídico del cual yo estuve presente. Entonces, mi formación fue esa, ¿no? Fue esa. Si bien es cierto, ya después o posterior, ya que egresé, me mantuve todavía en el consultorio jurídico y posterior, ya que me gradué, pues ya abrí consultorio particular. Y fíjese, digo, lo que decía el doctor Tito, dice, y justo recuerdo que hay un estudio donde indica que, bueno, fue hace años ese estudio, donde indica que indicaba, en pasado indicaba que los mejores abogados del Ecuador salían de la Universidad Nacional de Loja. Y el doctor Tito dice, lo digo, lo afirmo, dice, de aquí de la Universidad Nacional de Loja han salido muy buenos abogados que hoy se desempeñan muy bien en la parte profesional. Y lo puedo decir, muchos estudiantes que hicieron o realizaron sus prácticas preprofesionales dentro del consultorio jurídico hoy se desenvuelven muy bien. Entonces, justamente ahora que usted lo dice, digo, bueno, toda esta información es muy importante para nosotros. Es una información, digamos, muy, muy rica para poder realizar un trabajo maravilloso en la parte extensionista. Y mi estimado Jimmy, y justamente es así, ¿no? Hablando de la parte de las evidencias. Justamente para mí fue difícil encontrar o llegar a, quizás le preguntaba al doctor Tito, deme el nombre de algún ex estudiante que realizó sus prácticas. El doctor Tito me mencionó dos personas, pero se les complicaba mucho. Y digo, bueno, ¿y ahora? Digo, nada, voy a buscarlo al doctor Alberto, quizás él realizó sus prácticas. Y me dice, no, yo no realicé en el consultorio jurídico, pero tengo un gran amigo, dice que él realizó sus prácticas en el consultorio jurídico, si mal recuerdo fue en el 2010 por ahí. Le digo, No, ya, sí. no recuerdo el año en específico no recuerdo, porque como vuelvo y repito, Ajá. lastimosamente yo tuve dos deficiencias en ese sentido, aparte de ser el primer profesional en la familia, era el primer profesional que era abogado. Entonces, yo decir aliarme con alguien que tenía conocimiento no podía. ¿Por qué? Porque no tenía a nadie cerca. Entonces, la única familia profesional que nació en mí era la familia profesional del consultorio jurídico gratuito. Y esa es una de las situaciones. Entonces, o sea, claro que había amistades, tengo muy buenas amistades, muy buenos profesionales a los cuales admiro, Ujú. por Albertito, Alberto Sánchez, una persona sumamente específica en el hecho legal, mi admiración con él, persona muy preparada, el doctor Ángel Calva, un profesional muy bueno, el doctor Tito, admiro mucho a los profesionales, ¿no? No soy uno de los profesionales que digo, yo soy mejor que nadie y si usted hubiera conocido mi oficina, no ostento tampoco, no soy muy empático en la situación de colgar los documentos que se entrega por parte de la universidad, por el hecho mismo de que el profesional se hace de la persona. Si, como vuelvo y repito, si uno es más persona, puede ser muy buen profesional, pero si uno quiere ser profesional únicamente como profesional, dejará de ser persona y dejará de vivir. La vida es eso, sonreír, vivir exactamente el momento. Y cada una de las experiencias, pues, hacerlas que valgan la pena, ¿no? Mi estimado Jimmy, para ir concluyendo esta agradable conversatorio, ¿me podría resumir en tres palabras qué significa para usted el consultorio jurídico? En tres palabras. Se le venga en su mente. A ver, en tres palabras, sería
Nostalgia y leyes. Muy bien. Si usted las une a esa sería UNL. ¿Cuál disculpe? No la- UNL. Ah, UNL, sí, muy bien, excelente. Está muy bien. Mi estimado Jimmy, le agradezco muchísimo por esta entrevista, por su tiempo. Quizás disculpándome también, quizás en un primer momento por los malos entendidos, pero para mí ha sido muy agradable, más que una entrevista, ha sido un conversatorio. Agradezco muchísimo porque su entrevista es parte de este proyecto extensionista. Nosotros esta entrevista la vamos a transcribir, de hecho, esta entrevista va para un proyecto que se está realizando en una universidad de Argentina, fíjese. Entonces, conjuntamente con el ingeniero Hernán, no solo con la Universidad Nacional de Loja, y fíjese qué apoyo tan grande, porque su nombre va a estar ahí, su nombre como parte y como colaborador de justamente de este proyecto. Créame que para mí ha sido muy difícil llegar a los entrevistados. He tenido que entrevistar a personas del año 1985. Ha sido muy difícil llegar a encontrar a estas personas y decir, bueno, y quizás que ellos son bonitos, o sea, también la edad, ¿no? Que hagan memoria y me mencionen algunas personas, y para mí ha sido muy difícil. Le digo a Lynn Hernán, le digo, hay un doctor, le digo, su nombre es Jimmy. Me dice, bueno, y cuéntame un poco de él. Y le digo, bueno, lo llamo Alberto y le digo, cuéntame un poco cómo es la historia, cómo es la cosa. Y me dice, sí, él es abogado, es muy buen abogado, es muy buen profesional, él te va a colaborar, yo sé que te va a colaborar y tanta cosa. Y bueno, le digo, muy bien, muy bien. Entonces me dice el Inge Hernández, dice, ya, dale con todo, Karina, anda sola a la entrevista. Y bueno, él, no él también se conecta a estas entrevistas, fíjese, pero hoy no pudo conectarse por diferentes situaciones y bueno, me dice, a ver, tú puedes, sola, sola, porque él las lleva. Y bueno, mi estimado Jimmy, nuevamente le agradezco muchísimo. Espero que exista la oportunidad, quizás encontrarnos en algún momento y agradecerle también personalmente. No, siempre un placer en lo que respecta a mi persona, aportar a la sociedad un poco sobre la situación legal en la actualidad, ¿no? Ujú. Mantenía un programa de carácter gratuito en La Hechicera, la cual me dio la oportunidad en un tiempo en Radio Frontera Sur, en Saraguro, de carácter legal, en la cual pues se brindaba asesoramiento de carácter gratuito. Esa es la semilla que sembró el consultorio gratuito en mi persona como profesional y es lo que, bueno, de una u otra manera, algo pequeño, pero he estado devolviendo el cambio que me ha dado. Sí. Agradezco a usted, Karina, gracias por la oportunidad brindada en esta noche, en esta tarde, pues a la Universidad Nacional de Loja. Un saludo fraterno a cada uno de los profesionales que formaron parte de la Universidad Nacional de Loja, a los profesionales que se están formando en esta prestigiosa universidad, un fraterno saludo, un abrazo enorme. Vean esta oportunidad que da esta prestigiosa universidad y darle, seguir para adelante, porque la vida es eso, seguir siendo mejor profesional